bendito, ¿verdad? ¿Qué, papá? ¿Qué? En cada época después de Cristo, la iglesia ha estado presente en cada momento histórico. No solamente ha estado allí en esos momentos que han marcado la historia, sino que con su quehacer también la iglesia ha estado influyendo contundentemente en esos momentos. Y hoy vamos a estar abarcando una época histórica muy fascinante y como ustedes ya intuirán por nuestros outfits, vamos a estar hoy hablando del salvaje evangelio en el Medio Oeste. Bienvenidos a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos acá para empezar esta serie maravillosa. 5 capítulos nos esperan donde vamos a estar abarcando diferentes facetas de la vida de la iglesia en la época del Viejo Oeste, principalmente enfocados, en los pueblos que estaban allá, los colonos cerca de la frontera y cómo se vivía la vida cristiana en esos contextos. Y esto no lo voy a estar haciendo solo, por acá se encuentra el compañero fiel Charlie Caraballo, evangelista del Señor. Charlie, bienvenido a Legado. Gracias, José Luis, por esta linda oportunidad una vez más y a todos los que nos ven a través de todas las plataformas y lo que es obviamente Legado en una experiencia más y un tiempo hermoso, maravilloso, donde sabemos que vamos a ser grandemente edificados. Charlie, en el último episodio fue maravilloso, estuvimos hablando acerca de la predicación del evangelio y hoy precisamente alguien me estaba hablando diciéndome: ese flaco que graba contigo, espectacular lo que estaba hablando acerca del evangelio. Justo antes de venir para acá me lo estaban diciendo y yo estaba hablando con ellos acerca de lo privilegiado que somos aquí en Legado, de que tú seas parte de nosotros. Entonces, en la vez pasada pusimos una palabra para saber quiénes llegaron hasta el final del capítulo. Correcto. Y muchos escribieron la palabra que no recuerdo cuál era. Era una pregunta sobre qué es mejor, si el café huele mejor o el sabor. O el sabor. ¿Qué es mejor, el olor del café o el sabor del café? Así que en este episodio, al final del episodio, vamos a decir una palabra. Ya llegando a la recta final del episodio, vamos a decir una palabra que la voy a dejar en manos de Charlie. Él es el que va a decir la palabra que todo el mundo tiene que poner en los comentarios para saber que llegaron hasta la parte final de este episodio. Antes de que entremos, es muy importante que si esto es de bendición a tu vida, esto requiere mucho labor por detrás. Hay mucho trabajo para lograr hacer una serie como esta y te invitamos a que si es de edificación a tu vida, a que primeramente te suscribas, nos dejas un like para que nos ayudes con el algoritmo, nos comentes tu opinión sobre el tema aquí abajo y que lo compartas para que pueda ser de bendición a la vida de otras personas más. Ahora sí, comencemos. Cuando pensamos en el Viejo Oeste, automáticamente pensamos en los duelos a muerte, pensamos en vaqueros que van de un lado hacia el otro, forajidos, pensamos en ese tipo de cosas que ciertamente caracterizan esa época. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos ignorando o simplemente desconocemos que en esa época se vivió simultáneamente a ese salvaje Medio Oeste, se vivió simultáneamente 2 grandes avivamientos, particularmente el segundo gran despertar. Por eso, qué bueno si comenzamos, Charlie, hablando acerca de cómo podríamos describir el cristianismo en ese contexto y qué fueron esos 2 grandes despertares y cuál sería el contraste entre ellos. Yo creo que deberíamos comenzar con lo que fue el primer gran despertar, ¿no? El primer gran despertar ocurre en la década del 30 del siglo XVIII, Correcto. 1730, es cuando comienza este mover espiritual del Señor. Y fue caracterizado por una predicación que estaba centrada en la conversión, en la humillación. Sobre todo en esas cosas era que estaba centrada la predicación. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con unas figuras que eran muy notables en esa época, que sin lugar a duda sería Jonathan Edwards, Whitefield, y ya al final del primer gran despertar tenemos a un John Wesley, pero que es muy significativo a la hora de hablar del segundo gran despertar. Charlie, ¿qué me puedes decir del primer gran despertar? Bueno, cuando miramos un poco, ¿verdad?, el primer gran despertar, estamos hablando de la época, obviamente, en el siglo XVIII. Estamos hablando de una predicación y obviamente los grandes despertares vienen por crisis, quizás por situaciones difíciles que la iglesia estaba atravesando. Y vienen estos despertares, ¿verdad? Yo entiendo que vienen
del corazón de Dios, Dios inquietando y haciendo arder el corazón de hombres que se levantan en tiempos cruciales e importantes en la época y en situaciones difíciles que la iglesia está viviendo. En ese primer despertar hablamos como Jonathan Edwards, como Whitfield y demás, entre otros. Estamos hablando de despertares que se enfocaban en una predicación de ese arrepentimiento, ¿verdad? Del nuevo nacimiento, en cierta manera, un despertar que llevaba a que la gente tuviera en cierta manera una cercanía con Dios, ¿verdad? Comenzamos desde ese aspecto, un despertar que se enfoca en alcanzar las personas, pero en un arrepentimiento, en ¿verdad? Entregar su vida al Señor, en un nuevo nacimiento dentro de ese aspecto y dentro de la importancia o el tiempo que se está viendo tan crucial y en medio de la crisis que quizás también el enfriamiento que podía estar viviendo la iglesia. Sí, y tiene varias características que son muy fascinantes, Charlie, porque tanto el primero como el segundo gran despertar trajo algo que antes no se había visto, un tipo de manifestaciones, una experiencia, que es la expresión que más caracteriza eso, que es la experiencia de convicción de pecado, que obviamente siempre ha existido por la obra del Espíritu Santo, pero que en esta ocasión se manifestaba con gritos, con llantos, personas que caían al suelo, cuando comenzaban a tener esa convicción de pecado, comenzaban a vivir una experiencia, sin ir más lejos, en el 1738, esa experiencia la vive el mismísimo John Wesley. Y este era un hombre ya cristiano, entre comillas, que ya servía en el ministerio. Él había ido a los Estados Unidos por 2 años. Su viaje, dicen los historiadores, había sido todo un fracaso. Y cuando regresa, él necesitaba una intervención divina. Y él dice, parafraseando, que su corazón se encendió en fuego. Y eso lo cambió por completo a él. Podemos ver que en el primer gran despertar comienza precisamente caracterizándose no solamente por un mensaje con centralidad en Cristo, con humillación ante Él, sino que también podemos ver ya ese tipo de manifestación donde abarcaba una experiencia no solamente intelectual, sino que también abarcaba fuertemente las emociones. Correcto. Es decir, no era solamente un convencimiento de que necesito arrepentimiento, sino que era un profundo sentir de que tengo que arrepentirme y de que por fin me arrepentí, y un regocijo de que me siento perdonado en Cristo. Ahora, cuando hablamos del segundo gran despertar, en el segundo gran despertar, ya aquí pues nos tendríamos que enfocar más en los Estados Unidos, en el segundo gran despertar, porque, claro, el segundo gran despertar precisamente ocurre después de que nace la nación de los Estados Unidos, cuando las 13 colonias se independizan, ¿no? Se liberan del poder de los ingleses, y ahora nace esta nueva nación conocida como los Estados Unidos. Es en ese contexto que vemos el segundo gran despertar. Y en este segundo gran despertar, si ya en el primero podemos ver que había un mensaje con centralidad en Cristo y cierto tipo de manifestaciones que antes ya no eran tan comunes y ahora comenzaban a hacerlo, en el segundo gran despertar fueron aún creciendo ese tipo de experiencias que algunos llaman sensoriales, emocionales, pero que no hay lugar a duda que era producto de la predicación cristocéntrica. Es decir, esto no estaba reemplazando el mensaje cristocéntrico, sino que se veía como una consecuencia de ese mensaje, aunque nunca antes se había visto esa clase de experiencia. José Luis, cuando miramos un poco, ¿verdad?, dentro de ese segundo despertar, hay un elemento que se añade dentro de la predicación, dentro de lo que es las conversiones, la convicción de pecado, ese nuevo nacimiento, sino que también esa transformación por medio del Evangelio y del Espíritu Santo, ¿verdad?, encarnando la obra de Cristo en el corazón del hombre, está llevando a una transformación social también. Hay un elemento social, ¿verdad? No tan solo es la convicción de pecado, la transformación mía, sino que el aspecto social también está siendo afectado en ese segundo despertar. Y es maravilloso porque es allí donde no solamente se está trabajando un área, sino que hay unos elementos, y eventualmente ahorita vamos a hablar sobre esto, cómo el aspecto social influye en hombres, en grandes nombres que nosotros conocemos a través de la historia, que obviamente estos grandes despertar y la obra y la participación y lo que hace la iglesia a través de los tiempos y en tiempos apremiantes impactaron la vida de estos hombres también. Definitivamente. Si podemos hablar de un enlace entre los dos grandes despertares, sería John Wesley. No hay lugar a duda, porque es en el 38, posiblemente el primer gran despertar comprende la década del 30 al 40 del siglo XVIII, y es en el 38 cuando Wesley tiene esta experiencia influenciado por Whitfield, es que él comienza entonces a ese tipo de predicaciones.
Ya ellos se conocían del Club de Santidad en Oxford cuando estudiaban juntos en Oxford. Allí tenían debates, tenían diferencias, también vamos a hablar de eso más adelante. Pero eran personas que se motivaban mutuamente o se influenciaban mutuamente hacia el camino del bien, acercándose a Cristo y a la buena labor de la predicación del Evangelio. Y algo que hace precisamente John Wesley es que John Wesley se siente influenciado por todo lo que está viendo en Whitefield, pero no solamente eso, sino que como que se comienza a incrementar, por ejemplo, cosas como los predicadores itinerantes, que si bien ya existían, todos esos conceptos los comienza a sistematizar Wesley. Exacto. Y comienza a enviar grandes predicadores como Asbury y otro tipo de predicadores que comienzan a hacer una labor de expansión en los Estados Unidos, donde el metodismo precisamente nace y crece en ese contexto. Podemos decir que Wesley es esa conexión, es ese enlace. Ahora, si hay algo que tenemos que marcar, si bien en el segundo gran despertar quizás se daban más ese tipo de manifestaciones, de emociones, de personas gritando, de personas que se desmayaban en el templo, cosas que para un pentecostal hoy en día no es nada extraño, ¿no? Porque nosotros bebemos mucho del metodismo, ¿no? Eso es así. Si no hay metodismo, no hay movimiento de santidad, no existiría el pentecostalismo. Para nosotros no es nada extraño, y yo me regocijaba estudiando esto, porque quizás la fuente mía principal, la vas a ver por aquí que la cito mucho, es Justo González, en Historia del Cristianismo, volumen 2, de la Reforma hasta la Era Inconclusa. Voy a estar abarcando por ahí desde la página 327 en adelante, más o menos, que Justo González comienza a trabajar más o menos esta temática. Y me regocijaba tanto, Charlie, al leer todo esto, porque en ambos despertares nosotros podemos notar algo. No solamente ya vemos los primeros pasos de lo que desembocará en el pentecostalismo que nosotros vivimos, del que somos nosotros parte, sino que en ambos vemos que se predicaba continuamente la experiencia del nuevo nacimiento. Eso era lo que más se estaba predicando, que las personas reconocieran su pecado y que entendieran que solamente en Cristo es el camino hacia el Padre, para entonces ser redimidos, regenerados en el Señor. Esa clase de avivamiento, por alguna razón, no es el que se busca en muchos de nuestros contextos pentecostales, Charlie. Porque lamentablemente, así como fue en creciendo del primer gran despertar al segundo gran despertar, las experiencias que involucraban las emociones, hoy en día podríamos decir que eso ha ido escalando cada vez muchos más escalones. Pero en ese segundo gran despertar, esa experiencia todavía estaba muy vinculada al mensaje centralizado en Cristo, o el mensaje centrado en Cristo y en la salvación. Y yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos es precisamente ese tipo de avivamiento, o entender que ese es el verdadero avivamiento. Correcto. No es que necesitamos ese tipo de avivamiento, es que ese es el verdadero avivamiento. Si en nuestro contexto tenemos personas que hablan lenguas, que brincan, que corren, que tienen experiencias extraordinarias donde sienten, lloran, se desmayan en el servicio, pero sus vidas no hay cambio, entonces no nos sirve de nada en lo absoluto, Charlie, porque hay gente que su experiencia con Dios le hace brincar, hablar en lengua, pero no le hace cambiar. Y eso, pues entonces pudiera llegar a ser un poco cuestionable, ¿no? En ese sentido, porque una transformación genuina o una experiencia genuina con el Señor termina rindiendo frutos de cambios, evidencias de transformación. Ahora, ¿qué me puedes decir que estaba ocurriendo en el contexto de los Estados Unidos cuando comenzó esa expansión hacia el oeste en el siglo XIX? ¿Qué podríamos decir, Charlie, de ese contexto? Si quieres arranco yo adelante o si quieres... Sí, puedes arrancar adelante y Perfecto, vamos en el camino. Perfecto. La Revolución Americana, mis hermanos, fue ese proceso social y militar, político, donde las 13 colonias comienzan a intencionar alejarse o desconectarse, ¿no?, de Gran Bretaña y de los ingleses, y formar un nuevo país que es lo que nosotros conocemos como Estados Unidos. Eso sucede precisamente el 4 de julio de 1776, cuando firmaron la Declaración de Independencia. Al firmar esa declaración de independencia es cuando nace este nuevo país con las 13 colonias que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos, y que acá en Puerto Rico pues somos Estado libre asociado, tenemos la ciudadanía americana por nacimiento. Y cuando se firma este tratado o esta declaración de independencia,
se emplea o se establecen unos principios que hasta el día de hoy todavía existen. Por ejemplo, que todos los hombres son creados iguales, que los gobiernos existen para proteger los derechos naturales y que el pueblo puede cambiar del gobierno si el gobierno es injusto. Hoy en día, 250 años después, esos principios todavía se protegen, ¿no? Y se sostienen en la nación norteamericana, en los Estados Unidos. Ese era el contexto que se estaba viviendo cuando se da la expansión hacia el oeste. Y esto es maravilloso porque Estados Unidos no solamente es una nación joven, recién nacida, por decirlo de alguna manera, sino que está buscando crecer y expandirse. Esta expansión se da en los primeros siglos, en las primeras décadas del siglo XIX. Y literalmente millones de personas comienzan a moverse hacia la frontera. ¿Por qué? Porque entre 1790, para que usted tenga una idea, y 1840 se cree que más de 4 millones de estadounidenses cruzaron los Apalaches hacia los territorios occidentales. ¿Qué era lo que estaban buscando? Tierras más baratas, más económicas, para poder tener un estilo de vida económicamente más sostenible para ellos. Así que ellos estaban buscando eso, se estaban expandiendo, estaban avanzando. Y claro, no solamente estaban buscando eso, sino también esa independencia económica. Pero era un momento en el que estaban ocurriendo cambios sociales y políticos, pero en medio de esos cambios sociales y políticos hay un pueblo de Dios, hay una iglesia. Por eso comenzamos hablando del primer y del segundo gran despertar, porque cuando hablamos del viejo oeste nos vienen a la mente los vaqueros, los pistoleros, los forajidos, nos vienen a la mente las personas que eran ejecutados en la horca, y ese tipo de cosas son las que nos vienen a la mente. Pero algo que nosotros no podemos ignorar es que en medio de ese contexto hay una iglesia, y la iglesia no estaba guardando silencio. Sí. La iglesia no guardaba silencio. Charlie, ¿qué sucedía en medio de esos cambios? Mira, en medio de los cambios que obviamente está ocurriendo en lo que es la nación de los Estados Unidos, hay una movilización hacia el área obviamente donde habías expresado ya, en esa área occidental, y en medio, a medida que había movimientos hacia esa área, la iglesia juntamente se iba moviendo en busca de las vidas. Esto es maravilloso porque cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura tenemos que mirar Hechos. Tenemos que ver la iglesia cuando obviamente tenemos que ver el Evangelio. Vemos Mateo, Marcos, cuando Dios le da la gran comisión a la iglesia, ¿verdad? De que yendo, moviéndose. Hay un movimiento de la iglesia detrás de las vidas, detrás de las almas. Hay un movimiento hacia estos lugares, pero la iglesia no se va a quedar fija en un lugar, sino que esto los lleva a ir a moverse atrás. Esas personas, obviamente, me gusta mucho porque cuando Esteban muere, a raíz de la muerte de Esteban hay una persecución para la iglesia. Y en medio de la persecución de la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Aunque soy perseguida, me estoy moviendo, pero no me estoy moviendo meramente por la persecución. Es que en cada movimiento que la iglesia estaba dando, estaba sembrando una semilla del evangelio a cada lugar que ellos se movilizaban. Así que el evangelio no es estático, no solamente es para un lugar, sino que la iglesia está en un constante movimiento para predicar ese evangelio. Definitivamente, Charlie, y antes ya nos habías dado un preview diciendo que la iglesia, en medio de esos cambios sociopolíticos que estaban viviendo en el mediano oeste, en esas peregrinaciones o más bien en ese avance de nuevas tierras, algo que estaba sucediendo es que la iglesia no se quedaba indiferente ante esos cambios, sino que algo estaba haciendo la iglesia enfrentando esos cambios. En medio de los cambios, la iglesia se adapta en el sentido no de que nosotros alteremos la esencia del mensaje, sino que en el medio de lo contextual, nosotros poder afinar el mensaje apuntalando hacia la necesidad con la esencia del evangelio, que es Cristo Jesús, su muerte y resurrección. Ahora, socialmente la iglesia ejerció una influencia extraordinaria en ese momento, porque bien vamos a ver, ya más adelante vamos a hablar de esas denominaciones que más resaltaron en esa época, que adelantamos que eran los bautistas y los metodistas, obviamente, pero antes de que hablemos a profundidad de estas dos denominaciones y de las razones puntualmente de por qué estas dos denominaciones fueron las que más realzaron, ellos puntualmente influenciaron mucho en lo que fue lo social. ¿Por qué, Charlie? Porque podemos ver que en medio de todo eso,
el segundo gran despertar despertó también no solamente algo en el espíritu de las personas, de los creyentes, sino que también despertó reformas sociales. Y este tipo de reformas sociales que se dan, Justo González las menciona en Historia del Cristianismo, volumen 2, la página 331, y él comienza a hablar del movimiento contra la esclavitud. Ahí comienza el movimiento contra la esclavitud. Esto parte precisamente de este gran despertar, de la predicación de que no hay diferencia entre varón y hembra, entre judío y griego, entre esclavo o libre. Comienzan los cristianos a predicar el evangelio del Señor y hablar de la dignidad humana, ¿no? Por causa de la semejanza con la que fuimos creados por Dios, y todo este tipo de cosas comienzan a impulsar este tipo de reformas. También comienza a fomentar las misiones y la educación cristiana, pero cuando hablamos de educación cristiana estamos hablando también de la alfabetización para esos pueblos que no estaban tan formados o tan educados, pero también estamos hablando de la multiculturalidad, como ahora en ese lado de la frontera comenzaban ahora, en esa cercanía del oeste, a mezclarse multiculturalmente. Y esto es importante. Mira lo que dice Justo González. Una consecuencia importante de este segundo gran avivamiento en lo que a la historia de la iglesia se refiere fue que contribuyó a romper las barreras del origen étnico. Esto a mí me encanta porque volvemos al vínculo que tiene el pentecostalismo con todo esto de que el pentecostalismo bebe de ahí, emana de ahí. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracterizaba el pentecostalismo al inicio del siglo pasado, del siglo XX, fue precisamente como en un contexto donde todavía había segregación racial, usted podía ir a un culto allá en la calle Azusa en California y encontrarte a personas de color, a blancos, a mexicanos, o sea, hispanos y personas de todo tipo de nacionalidad, lavándose los pies unos a los otros, orando los unos por los otros, compartiendo la mesa y el pan unos con otros. Eso fue escandaloso para la época dentro de ese mover. Claro, pero es que eso es lo que provoca un avivamiento. Comienza a derribar todos esos muros que causan distanciamiento entre nosotros. Y esa multiculturalidad la vemos también en ese oeste. Y también tenemos la lucha por los derechos femeninos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién se podía imaginar que en ese contexto se daría o comenzaría una lucha por los derechos femeninos? No es que sea la primera vez, pero sí que es impactante que en ese contexto también suceda. Mira lo que dice González. En la segunda mitad del siglo, bajo el francés Willard, la Unión Femenina Cristiana de Temperancia se volvió un instrumento en la lucha por los derechos femeninos. En buena medida, entonces, el feminismo norteamericano tiene sus orígenes en el segundo gran avivamiento. Eso es terrible, Charlie. Es gracias al segundo gran avivamiento que podemos decir que tiene origen. Es ahí donde está anclado la lucha por los derechos de la mujer en los Estados Unidos. ¿A qué nos está llevando todo esto, Charlie? A que social y políticamente el pueblo o la nación recién nacida, que era los Estados Unidos, estaba pasando por un sinnúmero de cambios, de expansiones, pero la iglesia no se quedaba indiferente a esos cambios. A veces nosotros somos buenos señalando qué es lo que está pasando, pero no sabemos qué hacer ante lo que está pasando. Y a veces nosotros decimos, no, lo que está pasando en el mundo es esto, esto, esto. Y no nos sirve de nada señalar la problemática, la enfermedad, diagnosticar y no tener un antídoto para el diagnóstico, para la enfermedad. Y a veces nosotros nos quedamos como que de manos cruzadas. Ok, estamos viviendo en una época de cambios. Este siglo XXI, estamos en un tiempo donde vivimos interconectados por causa de lo mediática que es la vida hoy en día. Claro, el mundo está cambiando. Ahora mismo tú y yo estamos vestidos así. Estamos caracterizándonos según lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos adaptándonos de alguna forma a la época. Y ciertamente todos somos hijos de nuestra época, no al punto determinista donde la época sea la que determine mi pensar y mi decidir, pero sí donde influye significativamente. Entonces, en ese sentido, los antiguos filósofos tenían razón al decir todos somos hijos de nuestra época. Y como hijos de nuestra época tengo que identificar, tengo que mirar, pero no es solamente señalar la problemática y decir, oye, esto está pasando. La pregunta es, como iglesia, ¿cómo estamos respondiendo
a esos cambios y a esos cambios sociales, políticos, en los que la iglesia está presente en medio de ellos. Eso es. José Luis, mira, nosotros en el siglo XX podemos analizar lo que la lucha, obviamente, de Martin Luther King, y hay una influencia bastante grande, obviamente, de lo que la iglesia está haciendo ya en siglos previos, en cambios, esas reformas, ¿verdad? O esos procesos, obviamente, que tienen que ver de esos cambios sociales y atajar las problemáticas sociales que habían en la época. Y vemos la lucha, como bien dice, uno de los cambios sociales y demás que se trabajan y por las luchas que hay, obviamente, del aspecto social, es en cuanto a la esclavitud. Y Martin Luther King eventualmente levanta esa lucha fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la abolición de la esclavitud, el hombre o la cara que nos llega a la mente en mayoría de los casos, Abraham Lincoln, etcétera. Y de igual manera, entonces, cuando vemos todo esto, dice, bueno, pero qué interesante la influencia de la iglesia y justamente en la vida de Abraham Lincoln y demás, ver cómo la iglesia ha influenciado a grandes hombres que eventualmente tuvieron esas luchas también. ¿Cómo yo puedo resumir este punto, verdad? De lo que estamos hablando es que desde el Imperio Romano hasta el salvaje oeste, desde la abolición de la esclavitud hasta el movimiento por los derechos civiles, la iglesia ha estado presente en los momentos de la historia, donde la historia cambia. La iglesia siempre ha estado presente donde hay eventos de cambio, donde hay diferentes situaciones. La iglesia nunca ha estado enajenada a las problemáticas del mundo y la sociedad. La iglesia siempre ha estado presente, José Luis. Definitivamente, Charlie. Y en medio de ese hacer donde la iglesia no se muestra indiferente, sino que se involucra para afectar precisamente en medio de esos cambios sociales y políticos, podemos ver que hay dos denominaciones que despuntan en medio de todo eso. Esas dos denominaciones, no hay lugar a dudas, que fueron los bautistas y los metodistas. Ahora, hay una razón de por qué otras denominaciones, como por ejemplo los anglicanos o los presbiterianos, no tuvieron mayor lugar en medio del viejo oeste de esta época, ¿no? En medio de esa época, y la razón principal es que ellos estaban tratando de cuidar la liturgia y lo que es la solemnidad. Recordemos que los presbiterianos optaban más por un culto litúrgico solemne, donde hubiera una predicación expositiva centrada en las Escrituras, en Cristo, en la práctica de la Eucaristía, en donde hubieran adoración, se practicara los sacramentos, centrada en eso. Mira cómo lo dice Justo González. Dice, aunque la reunión de Cambridge, vamos a explicar esto, eran unos campamentos de reunión que se comenzaron a hacer en la época del segundo gran despertar, campamentos de reunión al aire libre donde la gente se reunía literalmente para escuchar el evangelio, y ahí se estaban viviendo grandes experiencias de conversión, pero estas experiencias de conversión venían marcadas por eso emocional de gente gritando, de gente que caía al suelo y ese tipo de cosas que antes no se habían visto. Si bien se había visto un poco en el primer gran despertar, ahora esto comenzaba a ser más frecuente, a mayor medida y mucho más escandaloso. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucedió en Cambridge eso sucedió y habían presente entre 10,000 y 20,000 personas. O sea, estamos hablando de que eso era una locura para esa época. Entre 10 y 20,000 personas. Sé que el rango es muy amplio, pero por lo menos los historiadores como Justo González, esos son los números que nos entregan a nosotros. Y él dice, aunque la reunión de Cambridge había sido organizada por un pastor presbiteriano, esa denominación no veía con buenos ojos las manifestaciones de emociones desenfrenadas que estaban teniendo lugar. Pronto se tomaron medidas disciplinarias contra los pastores que participaban en cultos al estilo del de Cambridge, y la iglesia presbiteriana por ello no tuvo en los nuevos territorios el impacto que sí tuvieron los bautistas y los metodistas. Claro, para los presbiterianos, incluso también para los anglicanos, que el culto giraba más en torno a la Eucaristía, mucho más litúrgico en general, para simplificarlo, estaban buscando ese tipo de culto, ¿no? Más formal, más basado en los principios reformados y de esa índole. Claro, ellos consideraban que esas reuniones de los campamentos eran demasiado escandalosas y que por causa de la efusividad emocional quizás ya como que se estaban saliendo un poco, o se salían para ellos, para que ellos tomaran esas medidas. Para ellos se estaba saliendo de lo solemne, ¿no? Y de lo litúrgico, porque era algo pues que era poco
visto, que antes no se había visto simplemente. Y esta es una de las razones de por qué son los bautistas y por qué son los metodistas, porque a ellos no se les impuso precisamente esos límites, sino entre los anglicanos también hubiera sucedido y hubiera sucedido también. De hecho, Wesley viene de la iglesia anglicana precisamente, y el metodismo viene como un movimiento de revitalización en medio de la iglesia anglicana, podríamos nosotros decir. Claro, ahora ellos no le pusieron esos límites, los metodistas no tuvieron esos límites, sino que por el contrario promovían eso, y con los bautistas estaba sucediendo exactamente lo mismo, por ende ellos fueron los que más despuntaron. Ahora, otra razón, y quizás esta es la principal, Charlie, de por qué fueron estas dos denominaciones las que estuvieron quizás más notorias en esa época en el Mediano Oeste, es porque estas dos denominaciones, dice Justo, estuvieron dispuestas a presentar su mensaje de la forma más sencilla posible y estuvieron dispuestos a utilizar a predicadores de escasa preparación. Es decir, esto no significa que ellos no le daban importancia a la formación que se podía adquirir en un seminario, como bien lo hacía la iglesia presbiteriana, y no solamente lo hacía, lo demandaba la iglesia presbiteriana, pero la iglesia metodista y la iglesia bautista en ese contexto comenzaron a decir, no, hay que usar a quien tengamos nosotros que usar. Por ejemplo, mientras otras personas carecían, como los presbiterianos, a veces carecían de personal por no tener gente suficientemente capacitada en un seminario, los bautistas y los metodistas decían, no, ante la falta de recursos, vamos a utilizar al que está dispuesto y disponible, escogido por Dios, que tenga vocación, pero que tenga testimonio de la iglesia. Es decir, tampoco era que se escogía a un cualquiera, un neófito cualquiera, sino que se escogía a una persona que, si bien no carecía de esa formación académica o por un respaldo de un seminario, bien ellos tenían ese buen testimonio de la comunidad de fe que les enviaba, ya sea como predicadores itinerantes o que les enviaba a hacerse cargo de alguna comunidad de fe. Mira, José Luis, cuando ahorita hablamos un poquito, quizás podríamos llamarlo un poquito de diferencia entre esos despertares. Estamos hablando del primer despertar, estamos hablando de predicadores preparados de cierta manera, que trabajaban en comunidades, ¿verdad?, que estaban establecidas, y cuando vemos el segundo despertar estamos hablando de territorios donde había movimiento, donde quizás no estaban tan preparados, pero iban de una manera, ¿verdad?, en este aspecto, cuando uno analiza, oye, ¿por qué eran metodistas? Bueno, porque la manera metódica de llevar el evangelio y de quizás la predicación y demás, y el culto, por decirlo de una forma, y vemos cómo de una forma u otra podemos alcanzar las comunidades. Quizás no haya mucha preparación, pero vamos a trabajar de tal manera que tengamos cercanía con la gente, que nos podamos mover y podamos tener contacto con ellos y que podamos ser efectivos a la hora de nosotros compartir el evangelio. Yo creo que nosotros estamos muy claros, José Luis, yo creo que las personas que nos están viendo saben, tan importante es prepararnos, pero también ser entendidos, y que las estrategias, siempre y cuando no sesguen lo que es el evangelio y no lo diluyan, nosotros podemos utilizar estrategias que nos permitan alcanzar. Por eso, eventualmente, y ahorita hablamos un poco del asunto de la cultura, de los movimientos de la iglesia hacia esa área occidental del viejo oeste, donde en medio de esos movimientos, obviamente, sabemos que en medio de esa realidad hay una estrategia que tenemos que utilizar para alcanzarlos. Tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Nunca vamos a apartar el evangelio, nunca vamos a diluir la verdad, pero vamos a utilizar los elementos, los aspectos sociales que están ocurriendo para atenderlos y a la misma vez utilizarlos para alcanzarlos. Pablo lo hacía. Pablo, cuando está en Atenas, cuando se encuentra en el Areópago, lo que está haciendo, Pablo está utilizando, dice, oye, pero ustedes son muy devotos. Ustedes son muy devotos, pero el punto de conexión que Pablo está utilizando es que el altar, y cuando se va por el área del altar, capta la atención y dice, bueno, yo tengo que hablar del altar, pero yo tengo que hablar de uno, ¿sabes? Y comienza, y luego de tomar el punto de conexión, el asunto es, mira, la cultura, voy a ver qué está pasando en la cultura, voy a ver los elementos, yo voy a afirmar lo que tú haces, yo no me estoy uniendo a lo que tú haces, yo voy a afirmar lo que tú haces, pero voy a tomar el punto de conexión para luego entonces entrar en el evangelio. Y yo creo que es bien interesante en cómo estas denominaciones per se, ¿verdad?, lo que son los metodistas y los bautistas, cómo se abren paso y cómo también pueden ser efectivos a la hora de compartir el evangelio. Algo fascinante que hace Pablo en su homilía cuando, en el caso que mencionas de Hechos capítulo 17, es precisamente que Pablo comienza a citar a Epiménides. Y cuando Pablo cita a Epiménides,
Pablo se está apegando a elementos culturales, no avalando la idolatría de ellos, ni el culto que ellos ofrecían a los dioses griegos, sino que Pablo está usando la voz de la cultura en contra de ellos mismos como una base para presentar el evangelio. Lo mismo hace Juan cuando habla del logos y lo mismo hacen otros tantos. Yo creo que eso era lo que estaba sucediendo en ese contexto cuando de momento los presbiterianos les incomodaba que estos predicadores metodistas hablaban mucho de la experiencia personal, pero no suplantaban el mensaje de Cristo, no reemplazaban, sino que agregaban su experiencia, la experiencia de conversión, lo que Cristo había hecho en ellos, pero no reemplazaban eso. No es que pretendían, como dijimos en el podcast pasado, lograr con su testimonio lo que solo se puede lograr con el testimonio de Cristo, que es la predicación del evangelio. Es decir, yo puedo decir lo que pasó conmigo y lo que pasó conmigo no cambia y no transforma a nadie como lo puede transformar y lo puede cambiar la predicación del evangelio. Eso es. Pastor, puede pasar acá. Queremos hacer esta pausa para agradecer al pastor Abdiel Echevarría de la Iglesia Jesucristo en mi sustento. Estamos en los predios del templo, terreno que tiene la iglesia aquí espectacular. Nos han permitido hacer este montaje. Es una locura lo que nosotros hemos hecho aquí. No solamente nos los permitieron, sino que nos ayudaron a que nosotros pudiéramos hacer esta serie aquí. Son 5 capítulos que estaremos grabando aquí, que se estarán publicando a lo largo de este mes y medio. Así que seguimos. Uno de los evangelistas, obviamente, que podemos resaltar dentro de este tiempo es un hombre llamado Charles Finney. Es fascinante la historia de este hombre y obviamente tiene una predicación muy particular, lo que le llamaba las nuevas medidas. Era un método cual él traía las nuevas medidas para algunos puristas era obviamente muy sensacionalista y para otros simplemente buscaban provocar decisiones personales de fe, incluyendo los llamados públicos, José Luis, arrepentimiento en esas campañas evangelísticas organizadas. Hay una historia que quiero resaltar de Charles Finney mientras ayer domingo, en un ratito antes de irme a poder jugar un poquito de deporte, jugar softball, leía, mi esposa tiene un libro de Charles Finney, dice, mi amor, tú tienes un libro de Charles Finney, tráemelo para leerlo un poquito. Y mientras leía esos primeros capítulos había una historia muy fascinante y que tengo que traer a memoria. Antes de convertirse, Charles Finney, estamos hablando, creo que tenía más o menos como unos 20 años en el 1812, dice que él viajó al puerto militar de Harbor cuando estalló la guerra, precisamente en el 1812, para considerar alistarse en la marina, pero cuando él comenzó a escuchar esta serie de palabras y argumentos, era tan fuerte, parece como que en los 20 años de mi vida yo nunca había escuchado todas estas cosas aquí, como que él se desencantó por lo que había escuchado. En ese momento se le acerca una mujer ofreciéndose en ese lugar. Y él obviamente pues no le responde a la mujer, simplemente Charles Finney comienza a llorar con ojos de misericordia por la condición de esta mujer en una vida libre que se le está ofreciendo a Charles Finney. Y él comienza a llorar. Y una de las cosas que él dice y que me impacta mucho, José, y él decía, ¿sabes qué? Yo hubiera deseado que en ese momento, más adelante él pensando, dice, yo hubiera deseado en ese momento ser cristiano para que esa mujer hubiera sido salva. Y luego él dice, pero nada, yo entiendo que Dios permitió ese encuentro para traer arrepentimiento al corazón de ella. Pero él dice, yo hubiera deseado ser cristiano en ese momento cuando esta mujer viene buscando satisfacer el apetito sexual de ella. Y este hombre, en vez de responderle ante la necesidad de ella fisiológicamente, él lo que simplemente comienza a llorar. Y cuando Charles Finney comienza a llorar, esta mujer comienza a llorar también. Yo creo que algo Dios estaba haciendo en el corazón de esta mujer. Estamos hablando de que Charles Finney va teniendo unas experiencias dentro del proceso de su vida. No se había convertido todavía, pero está teniendo unas experiencias personales con el Señor. Claro que las está escondiendo, pero justamente en ese momento, una mujer que se le ofrece comienza a llorar por su condición y esta mujer comienza a llorar, pero puntualiza una vez más. Él dice, yo hubiera deseado ser cristiano en ese momento. Definitivamente hay experiencias, Charlie, que se salen de lo normal, que se salen de lo cotidiano, de lo conocido, y que si bien no van a reemplazar el evangelio jamás, no lo van a sustituir, ni tampoco a partir de eso se van a crear nuevas doctrinas, sí tenemos que entender que Dios trabaja de una forma que nosotros no podemos limitarlo ni encerrarlo, y hay que tener cuidado a veces con decir, ahí no está Dios, cuando eso no se sale de los parámetros bíblicos. Claro está. Si no se sale del marco ni los parámetros bíblicos, hay que ser cuidadosos cuando decimos, ahí no está Dios, o ahí sí está Dios, juzgando experiencias. Claro, podemos juzgarla mediante los parámetros bíblicos, pero cuando no se sale del parámetro bíblico,
hay que tener cuidado con ello y entender que nuestro Dios soberanamente puede hacerlo como quiera, sin tener que explicarle a nadie ni darle explicaciones a nadie de por qué tiene que hacerlo, ¿no? De por qué lo hace de esa forma. Claro, porque es soberano, obviamente. Así es Dios. Y Charlie, una de las figuras que más resalta y que precisamente entramos a ese contexto de Charles Finney es precisamente el predicador itinerante, que en inglés se dice, eran conocidos como los circuit riders. Circuit riders, creo que era que se conocían. Como predicadores de circuito. Los predicadores de circuito, que es lo que hoy nosotros conocemos como predicador itinerante, que tú y yo por vocación pues predicamos claro. como itinerantemente. En síntesis, los predicadores de circuito eran predicadores itinerantes que iban de comunidad en comunidad. Se les establecía precisamente, como dice el término, un circuito donde ellos iban de comunidad en comunidad predicando el evangelio. Ellos iban edificando, iban ayudando e iban también discipulando. Ahora, estas personas estaban en comunidades que estaban cerca de la frontera, en ese lejano oeste. Claro, pero hay que, mediano oeste debo decir, pero hay que tener mucha, hay que ponernos la lupa, vamos a decirlo de esta forma. Hay que ponernos la lupa para acercarnos a esta temática, porque a mí al menos me parece que da para guión de película hablar de los circuit riders. Son espectaculares, Charles. Imagínense, pónganse en contexto. Estamos hablando de personas que vestían como pistoleros, el clásico pistolero que tú te imaginas en una película de vaquero, con armados, muchos de ellos, pero que iban con una Biblia también en la mano, iban con un magnum en la cintura o cualquier arma que usaran en la época, con rifles y cosas así, pero que iban predicando el evangelio del Señor en los lugares más difíciles, más complicados, en lugares donde no todo el mundo se atrevía a ir porque eran lugares realmente complejos socialmente, eran lugares de criminalidad, lugares donde había muchos excesos, barras, y allí ellos llegaban, donde había mucha apuesta, mucho juego, ellos llegaban allí a predicar el evangelio del Señor. Claro, había muchos que no estaban en común acuerdo con los predicadores de circuito de esta época, después del segundo gran despertar o durante el segundo gran despertar, sobre todo porque muchos de ellos no tenían una gran formación, lo mismo que estábamos recién diciendo. Muchos de ellos no tenían una gran formación, pero eran personas que cuando hablaban eran sumamente carismáticos al hablar, me refiero, y eran personas pues que a la multitud les gustaba escucharlos, y por lo menos lo que yo he leído, la mayoría de ellos eran cristocéntricos, genuinamente iban y predicaban el evangelio de Jesucristo, si bien a veces agregaban experiencias particulares, no las agregaban como doctrina, no las agregaban tampoco como la centralidad del sermón, ni reemplazaban el evangelio, ni nada por el estilo. Eran predicadores que genuinamente amaban a Dios, tenían la vocación y se entregaban por completo, arriesgando su vida, exponiéndose a grandes peligros. Estamos hablando de personas que estaban en medio de tiroteos, donde estaban en una prédica, en una barra, y de momento había toda una balacera, y ahí podía ser víctima el predicador de circuito que estaba predicando en esa esquina. Eran verdaderos hombres de Dios, extraordinarios, muchos de ellos, y quizás el que más resalta por esa época se conocía como Peter Cartwright. Cartwright es un apellido que no voy a volver a pronunciar durante este podcast porque se me hace imposible pronunciarlo bien, así que de ahora en adelante Peter o Pedro para los más cariñosos. Así que Peter de ahora en adelante, o Pedrito, como usted lo quiera llamar, fue un predicador metodista de allí cerca de la frontera, que era famoso porque todo el mundo lo veía, que en una mano llevaba una Biblia y en la otra tenía un revólver. Siempre andaba con su revólver. Y ahora mismo está por acá. Hay también un revólver aquí escondido, Charlie. A ver si alguien descubre dónde está el revólver y lo puede poner en los comentarios. Hay un revólver que tú escondiste por aquí. Lo traje yo, no voy a José, la palabra clave sería pacas de heno. A ver si alguien sabe dónde está. A ver si alguien sabe dónde está el revólver. Hay un revólver por aquí que no es de verdad. Claro, hacemos el mentira. Sí, hacemos el disclaimer por si acaso para los amigos de YouTube que no se nos vayan a incomodar. Ahora, imagínate a Peter a Pedrito, lo vamos a llamar ahora,
en su caballo, con su sombrero, vestido del típico vaquero de la época, cabalgando. Charlie, mira, tenemos aquí la silla. Cabalgando con su arma, su Biblia y predicando el Evangelio. Me parece una cosa, no sé si es que soy muy peliculero yo, pero tengo una visión quizás muy hollywoodense de eso, pero me parece espectacular, me parece que da para guión de película y eran fascinantes. Ahora, cuando hablamos del predicador itinerante de esa época, muchos pensarían en llaneros solitarios que andaban por ahí predicando, pero no era tan así. Se podía ver muy improvisado, se podía lucir como algo que simplemente estaba sucediendo fuera de orden y de estructura, pero realmente no era tan así. Se lo explico, mis hermanos. El predicador itinerante de esa época, el predicador de circuito, número uno, era seleccionado por la denominación, ya sea bautista o metodista, era seleccionado por la denominación, por los líderes, no por una sola iglesia local, pero era la organización quienes escogían a estos predicadores de circuito. Y por ejemplo, los superintendentes o conferencias designaban a los predicadores a ciertos circuitos. Este va a ser el circuito donde tú vas a estar predicando. Y esto, cuando decimos que iban por un circuito, eran meses viajando de lugar en lugar, de territorio en territorio, predicando en diferentes comunidades. Número 2, la iglesia o denominación lo enviaban oficialmente al campo de trabajo. Y número 3, eran supervisados por las conferencias metodistas, obispos o superintendentes y líderes regionales. ¿Qué hacían esto? Estaban evaluando básicamente 3 cosas. Evaluaban su doctrina, estaban evaluando su conducta y estaban evaluando el trabajo ministerial que ellos estaban realizando. Vea, evaluaban la doctrina, que realmente estuvieran predicando a Cristo, evaluaban su conducta, el testimonio, pero también estaban evaluando el trabajo que estaban haciendo. Aquí podemos ver que no eran llaneros solitarios, que no eran personas que andaban sin rumbo, sin supervisión y sin estar bajo ningún tipo de autoridad, sino que el sombrero que llevaban en su cabeza precisamente hablaba de la autoridad bajo la que ellos estaban siendo supervisados. Y esto es un modelo que nosotros encontramos en la iglesia en el libro de los Hechos, Charlie. Porque cuando vamos al modelo de la iglesia primitiva en el primer siglo, eran exactamente esos pasos los que se seguían cuando se iba a enviar a alguien a una labor ministerial. Si bien esos términos no eran conocidos en ese entonces allá en Israel, dentro de ese contexto de Israel del primer siglo, amado, de la iglesia primitiva, nos vamos a encontrar con 3 características muy similares a las que se empleaban con los predicadores de circuito. Número 1, los ministros eran considerados hombres escogidos por Dios para una tarea específica. ¿Qué encontramos en eso? Por ejemplo, Hechos 13, versículo 2 y versículo 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, es Dios mismo quien escoge a Bernabé y a Saulo para un ministerio particular. No fue una iniciativa humana, no es un Pablo que dice: a mí me da la gana de irme a predicar por ahí. Me parece que yo soy el que debo ir. Sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de sometimiento, sin ningún tipo de rendición de cuenta. No, aquí fueron escogidos por Dios antes de ser enviados. Número 2, el llamado tenía que ser confirmado por el testimonio de la iglesia. Lamentablemente hay mucho predicador, hay muchas personas que, a diferencia de los predicadores de circuito y de los ministros del primer siglo de la iglesia, nos encontramos que hoy en día muchos no pertenecen a una comunidad de fe que pueda dar testimonio, que puedan ser testigos de su conducta, de su fe y de su doctrina. Y eso es muy lamentable, ¿no? Precisamente encontramos al final del verso 3, de Hechos capítulo 13, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 6, versículos del 3 al 5, dice: buscad, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos a este cuidado.
Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles y ellos, habiendo orado, le impusieron las manos. Es decir, los diáconos fueron escogidos por la comunidad de fe, que estos daban testimonio de la doctrina que estos guardaban y del estilo de vida que estos vivían alineado y acorde a la doctrina de Cristo. Y número 3, estos ministros del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, en el primer siglo, no andaban sirviendo de manera independiente a lo que era la sede en Jerusalén, o vamos a reestructurar esto. No andaban sirviendo de manera independiente, sino que permanecían bajo la sombrilla y supervisión de los apóstoles. Correcto, estaban conectados a la comunidad de fe que les supervisaban, así como los predicadores de circuito eventualmente serían supervisados para ver cuál era la doctrina, para ver cuál era la conducta y la labor que estaban realizando. Así podemos ver que los apóstoles también ejercían eso. Por ende, los metodistas que lo hacían luego en el siglo XIX estaban emulando simplemente los principios de la iglesia primitiva en el contexto del primer siglo. Así que lo que estamos viendo eran líderes constituidos por Dios y por la comunidad que permanecían continuamente bajo la supervisión de la iglesia. A veces tenemos que preguntarnos a quién le estamos rindiendo cuenta, Charlie, ante quién nosotros estamos rindiendo cuenta. Y cuando hay un ministro que no está rindiendo cuentas a nadie, o hay un ministro que no tiene nadie que le pueda estar supervisando hacia dónde se está dirigiendo, es muy difícil, porque todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida, y cuando estamos desconectados de la comunidad de fe, sin lugar a dudas nos volvemos mucho más vulnerables. Eso creo que una vez habíamos hablado y había un término que yo he utilizado, que es los grupos, ¿verdad?, paraeclesiásticos. Son grupos desconectados de su comunidad de fe, aquellos grupos que sirven, grupos que hacen obras sociales, que salen por el mundo haciendo misiones, pero lamentablemente no les rinden cuentas a una comunidad de fe, y nosotros estamos muy conscientes de que es muy peligroso. Es bueno la intención de servir, de querer hacer muchas cosas, pero si estamos desconectados con nuestra comunidad de fe, tenemos grandes problemas. Y es bonito cuando nosotros miramos los predicadores de circuito. Son predicadores obviamente que están estructurados, que tienen, ¿verdad?, que no están desligados de quienes los está enviando, de quienes dan testimonio de ellos, y que cuando van a lugares porque fueron enviados realmente. Y estos hombres, obviamente, la expansión del cristianismo, del evangelio en aquellas fronteras, es a causa de predicadores itinerantes como los predicadores de circuitos. Cuando yo estudiaba esta parte de los predicadores de circuitos, rápido me llegó a la mente y decía, wow, pero es que hay, bueno, por lo menos en Puerto Rico tenemos concilios que utilizan la palabra circuitos, áreas. Yo soy del circuito tal, del circuito tal, pertenezco al circuito de aquel, del otro aquí. Y yo decía, wow, circuitos son lugares, ¿verdad?, territoriales y demás, ¿verdad?, de donde pertenecen unas iglesias, o los jóvenes son de tal circuito, etcétera. Y decía, qué interesante. E hice esa conexión con eso, ¿no? Y claro, como bien decía, estos hombres tenían unos grandes retos. José Luis, las problemáticas sociales que habían en la época eran grandes, y ellos se enfrentaban no tan solo a esas problemáticas, sino que cuando iban a caballos habían situaciones climatológicas, habían enfermedades. Se entienden que hubieron predicadores itinerantes que iban a caballo, ¿verdad?, pistoleros y a caballos, que morían jóvenes, morían muy jovencitos. Y estos hombres cuando iban, predicaban, enseñaban, llevaban los sacramentos, pero hay algo interesante. Nosotros los conocemos hoy como las campañas evangelísticas al aire libre, y todo aquel que es pentecostal de una forma u otra sabe y conoce, quizás algún día en su vida fue una campaña evangelística en algún terreno, en algún lugar, sea en una carpa, al aire libre. Estos hombres predicaban al aire libre, donde muchas vidas llegaban, lo que le llamaban los camp meeting. Los campamentos de reunión. Campamentos de reunión. Y ahí se aglomeraba la gente y ellos comenzaban a predicar el arrepentimiento, etcétera. Y es sumamente maravilloso cómo ellos predican al aire libre, pero siempre obviamente habían peligros y habían obviamente grandes retos y dificultades con estos predicadores itinerantes. Sus viajes, como dije, los exponían bien obviamente a enfermedades y a inseguridades en el camino, pero algo importante en medio de esos riesgos era que ellos estaban dispuestos, por medio de que los había enviado, los había obviamente primeramente como Dios nos confirma, como una iglesia, como unos supervisores nos envían, pero ellos estaban dispuestos a enfrentar los retos que habían en el camino por causa del evangelio y por causa de Cristo. Definitivamente, Charlie. Y en medio de todo esto, de los dos grandes despertares de figuras como los Circuit Riders,
nos vamos a encontrar con un mensaje central. Nos preguntaríamos, ¿cuál era el mensaje que se predicaba con regularidad en ese contexto? Si nos alejamos y volvemos hacia atrás al contexto del primer gran despertar, nos vamos a encontrar con Jonathan Edwards, que precisamente tenía un mensaje que era emotivo, era un mensaje emotivo ciertamente, pero un mensaje sumamente Fuerte. cristocéntrico, un mensaje positivo, pero un mensaje que apuntaba al pecado. Fuerte, sí, directo. Apuntaba al pecado Directamente al pecado. para producir precisamente ese arrepentimiento, que obviamente lo hace la obra del Espíritu, pero el predicador como hombre de Dios, acorde a la Sagrada Escritura, es a quien el Espíritu está usando precisamente, aunque si esas palabras no son por el Espíritu, nada pasa en el corazón del hombre, ¿no? Aquí hacemos el disclaimer de que es el Espíritu Santo el que hacía la obra, ¿no? Yes. Pero Jonathan Edwards, diligente como predicador expositivo, era un predicador fascinante y el mensaje era completamente cristocéntrico. Ahora, dice Justo González, la emoción era importante para Edwards, pero esa emoción que llegaba a su cima en la experiencia de la conversión no debía ocultar la necesidad de la recta doctrina ni del culto racional que Dios demanda. Es decir, aquí damos espacio a la emotividad, pero hay que tener un balance porque esto no nos puede llevar a un desorden y perder esa solemnidad que tanto ellos procuraban guardar dentro de la liturgia, ¿no? Que ellos tenían o que entendían, ¿no? Que Dios demanda. Y a mí me fascina encontrar a dos personas cristocéntricas, como bien puede ser Whitefield y como bien puede ser John Wesley. John Wesley y George Whitefield, nos encontramos con dos figuras que se conocieron en Oxford. Dos personas que pertenecieron al mismo club de santidad. Dos personas que no estaban de acuerdo en ciertas doctrinas. Mientras tenemos a un Whitefield que era más inclinado al calvinismo. No inclinado, era calvinista. Era calvinista. Y tenemos a un Wesley que era arminiano. Eran amigos. Uno influenciaba al otro y luego se repetía la experiencia del otro lado. Es decir, ellos se influenciaban mutuamente. Eran grandes hombres de Dios que se amaban y se respetaban. Pero dentro del respeto y el amor que ellos se tenían, a veces Whitefield escribía acerca de la elección soberana de Dios y luego encontrabas escritos también, artículos escritos por Wesley hablando sobre el libre albedrío y cada uno defendiendo su postura desde una perspectiva bíblica. Y era maravilloso. Claro, cuando la gente se encuentra con estas dos posturas, muchos se sorprendían de la amistad que había entre ellos. Y en una ocasión le preguntaron a Wesley acerca de Whitefield. Claro, ustedes tienen esa diferencia doctrinal, que no era una diferencia en lo esencial, pero tenían una diferencia en la forma en la que entendían cómo operaba la gracia. Y sucedía que cuando le preguntaron a Wesley que si vería en el cielo a Whitefield, Wesley respondió, no lo veré en el cielo, porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo estaré tan lejos que difícilmente lo podré ver. Eran tan amigos y eran tan cercanos y se respetaban tanto mutuamente y se veía tanto el uno como el otro, viceversa, como hombres de Dios se veían, que Whitefield amaba tanto a Wesley que pidió que fuera él quien predicara en su funeral y así mismo fue. Fue Wesley quien predicó en el funeral de Whitefield y cuando predicó resaltó el grandioso hombre de Dios que fue Whitefield, aunque no estuviéramos de acuerdo en esas doctrinas. Esto es muy maravilloso, Charlie, porque cuando los cristianos mantenemos en el centro las verdades esenciales, fundamentales del cristianismo, y pudiéramos decir las vinculadas a la salvación, nosotros podemos tratar nuestras diferencias secundarias desde una base de respeto y de amor. Esto no significa que sea insignificante esas diferencias. No vamos a decir que yo me congregaría en una iglesia donde yo no comparto ese punto doctrinal, porque a mí sí me parece determinante para si yo me congrego o no me congrego en una iglesia que abrace ese tipo de doctrina. Entonces, ¿qué pasa?
pero me encuentro con un Wesley, me encuentro con un Whitefield que a pesar de esas diferencias se aman y sobrelleva uno las cargas del otro, como el apóstol Pablo lo enseña. Ahora, si nosotros entendemos que quien nos une es Cristo y que por encima de Cristo no hay nada más grande, y si no hay nada más grande que Cristo y es lo que nos une a nosotros, entonces se supone que en nuestra comunión nosotros demostremos la comunión que tenemos con Cristo. O si lo quieres ver a la viceversa, si yo digo tener comunión con Cristo, se debe evidenciar en la comunión que yo tengo con mis hermanos. Es decir, la cruz tiene el patíbulo, o sea, y tiene un palo que es vertical y uno que es horizontal. Uno apunta a Dios y otro apunta a los hombres. Es así. En la cruz no solamente tengo comunión con Dios el Padre, tengo comunión con mis hermanos. Mi comunión con Dios se evidencia en mi comunión con mis hermanos. No es posible que yo diga que yo amo a Dios, a quien no he visto, y aborrezco a mi hermano, a quien veo cada día. Entonces, en mi comunión con Dios se debe hacer evidente en mi comunión con mis hermanos. Si en lo esencial y en lo vinculado a la salvación nosotros estamos de acuerdo, Charlie, entonces deberíamos evidenciar nuestra comunión con Cristo en la comunión con los hermanos en la fe. Mira, apuntando y continuando en esa línea, Jesús resume la ley con dos aspectos, obviamente. Amar a Dios y obviamente amar a tu prójimo. Y eso es lo que también yo veo en la cruz del Calvario. Si tú miras los mandamientos, unos apuntan hacia Dios, otros apuntan a respetar a nuestro prójimo de igual manera, ¿verdad? No codiciar, pero tienes que amar a Dios y no puedes tener ídolos porque Dios tiene que ser el centro de tu vida. Ahora, cuando vamos a la cruz, de igual manera, vemos, ¿verdad? Dentro del patíbulo y demás, vemos uno que apunta hacia Dios y otro apunta a nuestro prójimo. Y yo creo que ahí está lo importante. Jesús, ¿verdad? Dice, yo soy la vid, vosotros son, ¿verdad? Son los pámpanos. O sea, yo soy el tronco y ustedes son las ramas, por decirlo de una forma, ¿sabes? Separados de mí no puedes hacer nada. Si te conectas a Cristo, estás conectado con tus hermanos. Si te desconectas de tu comunidad de fe, te estás desconectando de Cristo de igual manera. Así que siempre esa comunión debe estar presente en nuestras vidas. En estos predicadores de circuito, interesante porque hay un mensaje cristocéntrico, pero hay un mensaje que va a trastocar la experiencia que está viviéndose en ese, ¿verdad? En esa parte, ¿no? Del medio oeste, ¿no? Es situaciones bien complicadas como cuando comenzamos hablando, que hablamos de las problemáticas de las cantinas, de los tiroteos, de las bebidas, de las diferentes problemáticas de los juegos y demás que hay. Entonces, hay una predicación que tiene que mirar estos elementos que se están dando para atender, ¿verdad? Porque si hay algo que va a conectar conmigo, bueno, cuando Jesús hablaba, conectaba el corazón y la gente pensaba que y este hombre, ¿quién es este que está hablando? O sea, que cuando Jesús hablaba, conectaba. Maravilloso. O sea, hay unos hombres doctores de la ley que están repitiendo lo que otros doctores de la ley decían. Y cuando Jesús se para, yo no vengo a repetir nada de lo que ustedes están diciendo. Y cuando Jesús hablaba, la gente dice, es como si la gente dijera, ¿acaso este hombre conoce mi vida? Alguien le dijo lo que yo estoy viviendo. No, nadie le dijo nada. Simplemente cuando Jesús habla, conecta con el dolor y la realidad de la gente. Y yo me imagino estos predicadores itinerantes de circuito yendo allí y tomando los elementos que están presentes en la época. No están desligados de esa realidad tampoco. Utilizan estos elementos dentro, no tan solo de la cultura, sino del aspecto social, y utilizan, porque cuando van a predicar tienen que atajar esas realidades, ¿no? Tienen que ir directas y quizás para algunos podía sonar un poquito fuerte la predicación, aunque cristocéntrica, pero tenía que atender esas problemáticas porque yo creo que una persona, había una joven y me decía, ¿sabes qué? En una ocasión yo termino de predicar y me reúno con la familia pastoral y esta joven se me dice, hablábamos un tema y decía, José Luis me dijo unas palabras en una ocasión, me decía, voy a parafrasear, ¿verdad? No te puedo compartir las palabras de manera textual, simplemente está diciendo, quizás dentro de las diferencias que podamos tener como hermanos en la fe, hay unos más conservadores, más fundamentalistas, un poquito más, ¿verdad? Más reformados en un aspecto. Pero ella decía, José Luis me dijo, mira, es que hay personas que tienen que pertenecer a esa comunidad de fe porque si no se pierden. Son necesarios dentro de esa comunidad de fe. Por más difícil que sea, por más rígida que sea, son necesarios allí. Son necesarios allí. Y yo creo que de igual manera, aunque la predicación de estos hombres era cristocéntrica, pero estoy muy seguro que nunca van a pasar por alto esos elementos de la bebida, de la vida desenfrenada, de los juegos y demás, tomándolos en cuenta para entonces a través de la predicación tocar el corazón de cada una de las personas que estaban allí. Definitivamente, Charlie. Y eso es maravilloso porque precisamente esto nos lleva entonces a cómo era la iglesia local, cómo era el culto, la vida de una iglesia local en medio de una ciudad del viejo oeste. Cómo era la vida en comunidad es algo que puede variar, Charlie.
dependiendo si hablamos de los presbiterianos, si estamos hablando de los anglicanos, si estamos hablando de los bautistas, de los metodistas, todo puede variar. Pero algo que sí comenzó a marcar para mal muchas de estas iglesias metodistas después del segundo gran despertar o durante el segundo gran despertar es que dice lo siguiente, Justo González. Muchas de las personas que marchaban hacia el oeste llevaban consigo la fe vibrante que las primeras fases del avivamiento habían despertado. Y en sus nuevos lugares de residencia trataron de mantener viva esa llama, puesto que allí la situación era diferente. Pronto el despertar religioso tomó un tono más popular, más emotivo y menos intelectual, hasta el punto de que a la postre se volvió antiintelectual. Esto me pareció terrible, Charlie, porque es algo que yo creo que nosotros también lo hemos vivido. Donde, claro, al principio se estaba predicando un mensaje cristocéntrico y como efecto, producto de ese mensaje cristocéntrico se producía una experiencia de convicción de pecado, de conversión, que involucraba una emoción fuerte, pero luego se comenzó a buscar la emoción por encima de un mensaje doctrinal, de un mensaje positivo, porque literalmente el movimiento comenzó a evolucionar hasta convertirse en algo antiintelectual. Y en muchos de los contextos, lamentablemente neopentecostales, nosotros vamos a encontrar que el sensacionalismo es lo que comienza a abundar y es lo que se está procurando, es la orden del día. Y cuando llega una persona que comienza a predicar sana doctrina, como que desentona en ese lugar, porque la iglesia de hoy en día quiere que le hagan sentir, no quiere que la hagan pensar. Como una nota discordante dentro de... Cuando llega un predicador que los pone a pensar, como que algo no cuadra ahí. Ahora, Charlie, para cerrar, antes de ir al último punto, ¿cuál es la palabra que tienen que poner en los comentarios para saber que llegaron hasta este punto? La palabra clave que nosotros vamos a utilizar para que nosotros podamos saber, obviamente, sepamos que obviamente ustedes llegaron hasta esta parte final. Vamos a ponerle algo sencillo ahí, antorcha. Antorcha es la palabra. Todo el que escriba antorcha en los comentarios, ya sabemos que llegaron hasta este punto. Correcto. Charlie, para cerrar, ¿qué lecciones podemos aprender la iglesia de hoy de aquella iglesia en medio del salvaje oeste? Mira, hay algo que nosotros obviamente podemos abrazar en medio de esta realidad y quiero comenzar diciendo estas palabras y encerrar en mi punto. Dice, bien, muchas de las ciudades del oeste se construyeron alrededor de una cantina, de una iglesia, y la cantina marcaba el entrenamiento o el entretenimiento, del pueblo, pero la iglesia ayudaba a formar la conciencia del pueblo, ¿no? Entonces, esto ilustra cómo incluso en un contexto de diversión y tentación, la iglesia era la guía moral que moldeaba la vida de la comunidad. Miramos el contexto y nos trasladamos hasta esa realidad de, ¿verdad? En este medio oeste, es que la iglesia se levanta en medio de donde hay cantinas, donde hay todo este tipo de juegos y demás. Ahora bien, yo creo que nosotros podíamos, ¿verdad? Dentro de esta experiencia de la iglesia, en ese contexto, podemos ver varias lecciones, ¿verdad? Y mirar las lecciones que podemos aprender relevantes en ese contexto de la iglesia contemporánea al día de hoy. Obviamente, en el primer lugar, demuestra que el cristianismo tiene una capacidad notable para adaptarse a contextos culturales cambiantes sin perder el mensaje y la centralidad del evangelio. Excelente. Eso es sumamente importante. Nosotros podemos mantenernos dentro de la cultura, de los tiempos cambiantes y demás. Y yo creo que la iglesia se atempera, no es que se amolda, sino que se va temperando, pero no vamos cambiando la centralidad del evangelio. Y de igual forma, en segundo lugar, recuerda que la misión cristiana a menudo requiere sacrificio y un compromiso, como lo evidencian los predicadores itinerantes o predicadores de circuito que dedicaron sus vidas a llevar el evangelio a regiones remotas. Y finalmente, esta historia subraya, amados hermanos que nos están viendo, la importancia de la presencia cristiana en la vida pública y en la vida social. José Luis mostrando cómo las comunidades de fe pueden contribuir a la formación moral y espiritual de la sociedad. Nosotros creemos en la importancia que cada ser humano pueda volver su vida a Cristo, pero hay un impacto comunitario, hay un impacto de igual manera en la vida social. No es hablar de que atendemos los aspectos sociales y nos olvidamos de la transformación genuina en la vida del corazón del hombre. Es cuando nos volvemos al Señor. Es que comenzamos a predicar y te invitamos a que puedas abrazar a Cristo y Dios comienza a transformar tu vida
y a través de nuestra vida individual junto con el colectivo podamos también impactar la vida social y moral de nuestras comunidades. Definitivamente, Charlie. Algo en lo que meditaba y que quise escribirle aquí. El pentecostalismo heredó del metodismo y del movimiento de santidad. ¿Qué heredamos? Número 1, el énfasis en la experiencia espiritual. Número 2, la idea de una segunda obra de gracia. Número 3, las reuniones revivalistas, ¿no? Eso que hoy llamamos campaña, ellos lo llamaban camping meeting. Número 4, la predicación evangelística intensa. Eso es. Ese evangelismo que tanto caracteriza al pentecostalismo. Pero los pentecostales agregaron algo nuevo que son los dones, lengua, profecía y sanidades. Eso fue lo que agregó el pentecostalismo. Ahora, como ministro pentecostal, que no existiría si no fuera por el primer y el segundo gran despertar, si no fuera por el metodismo, por el movimiento de santidad, si no fuera por todo lo que sucedió con todos estos hombres. Si bien es cierto que estos hombres tenían diferencia en algunas de esas doctrinas, todos coincidían en la predicación cristocéntrica, que el mensaje de la cruz que traspasa la historia misma, y podemos ver que más allá de un Whitefield, de más allá de un Wesley o de un Charles Wesley, podemos ver que es Cristo quien resalta en todo esto, Charlie, y nos conceda el Señor a nosotros la humildad necesaria para renunciar a todo tipo de protagonismo para que Cristo pueda ser exaltado en lo que estamos hablando, en lo que estamos haciendo, que Cristo pueda ser exaltado, que lo que nosotros vayamos sea detrás de la gloria de Cristo, detrás de seguir predicando su evangelio para la glorificación de Él y la edificación de su cuerpo. Que esa sea la motivación y que Dios nos ayude con todo eso. Así que, bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. De verdad que estamos sumamente agradecidos. Esto es un episodio que ha costado mucho hacerlo, créanme. Es un episodio que ha conllevado una inversión, que ha conllevado inversión de tiempo, de dinero, recursos. Usted no se imagina lo que hay detrás de todo esto. Y agradecido con Charlie. Charlie salió del trabajo, vino directo para casa, se vistió de vaquero para estar aquí. Charlie, gracias. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? Así como en otras ocasiones le he dicho a todos nuestros oyentes y todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas de Legado, nos consiguen a través de Charlie Caraballo en lo que es Facebook, Instagram, de igual manera en YouTube, ahí tenemos contenido. Estamos bastante activos en Instagram, igual en YouTube, subiendo reel y eso para edificación, siempre hablando de Jesucristo, y a través de lo que es el proyecto Vasijas de Barro en las mismas plataformas. Vasijas de Barro es un proyecto que sirve de enlace a agencias misioneras donde de igual manera colaboramos con ellas y también hacemos la misión local y global para proclamar el nombre de Jesucristo. Correcto. Sigan a Legado aquí en YouTube, por favor, sigan a Legado aquí en YouTube, en Instagram. Compartan este contenido si es de bendición a sus vidas. También tenemos una lista de difusión, o más bien un chat de difusión en Messenger. Búsquenos ahí como Legado también. Legado en todas las plataformas sociales, o más bien no, en mi página de José Luis Torres en Facebook. Ahí tengo el chat de difusión que se llama Legado más bien. A mí me consiguen como José Luis Torres en todas las plataformas. Y por supuesto no se olvide que para saber que llegó hasta aquí, antorcha es la palabra que tienen que poner abajo en los comentarios. Gracias por estar ahí al otro lado. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Charlie. Gracias, papá. Yes. Excelente, mi hermano. Oh. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué, papá? ¿Qué?